¿Qué vuelta frontend? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Carlos Chao y hoy vamos a estar viendo cómo convertirte en un desarrollador frontend exitoso. Hoy en día podemos encontrar en internet información de todo tipo, pero debo decirles que más de la mitad de estos videos y artículos no te van a ayudar. Quédate para ver cómo construir tu camino como desarrollador frontend. Para ser un desarrollador web o un desarrollador de software en general, necesitas tener una base sólida de conocimientos de programación y lógica de algoritmos. No basta con aprenderse cómo funciona un framework y tratar de reproducir lo que te encuentras por internet. Al final vas a terminar sin aprender nada. Como les decía, lo primero que debes saber para poder empezar a programar es conocer qué cosa es un algoritmo, qué cosa es la lógica de programación, qué cosa es la programación orientada a objetos, qué cosa es un ciclo. ¿Qué cosa es una variable? ¿Qué cosa es una clase? Esto es lo primero que debes saber antes de empezar con cualquier lenguaje de programación. En la descripción de este video te voy a dejar documentación que yo recomiendo para poder aprender las bases de la programación. Llégate aquí abajo a la descripción del video y la vas a encontrar. Para guiarnos en nuestro proceso de aprendizaje como desarrollador de software, hoy les voy a traer una herramienta que los va a ayudar en todo el camino para convertirse en desarrolladores frontend. Esta herramienta no solo le va a servir para convertirse en un desarrollador frontend o aprender elementos de desarrollador frontend, sino que les va a servir para aprender otras tecnologías. Esta herramienta se llama roadmap.sh. Y básicamente es un roadmap o un camino a seguir para convertirte en un desarrollador. Acá vas a poder encontrar diferentes roadmaps de diferentes tecnologías y de diferentes tipos de desarrollo, ya sea frontend, ya sea backend, DevOps, entre otros. Yo te recomiendo 100% que sigas este roadmap para aprender cualquier tecnología. Pues entonces vamos a empezar nuestro camino como desarrollador frontend. Antes de empezar, quiero volver a recalcar que un desarrollador frontend no es más que una rama de la programación. Necesitas tener los conocimientos básicos de programación para poder empezar. Entonces, para poder empezar con nuestro roadmap de desarrollo frontend, vamos a entrar a la URL roadmap.ch/frontend. Lo primero es que tenemos que acá a la izquierda están marcados con una palomita en color morado las recomendaciones personales de los autores de este roadmap. Quiero decirles que los autores de este roadmap no son más que desarrolladores de la comunidad que se unieron para crear ideas sobre cómo, en este caso, hacer un roadmap para un desarrollador frontend. Los shermas que están en morado son lo más recomendado. Los que están en verde son alternativos o opcionales y las que están en gris son que no son restrictivas, pero puedes leértelo cuando gustes. Para poder empezar como un desarrollador frontend, lo primero que tienes que tener es conocimiento básico de los elementos de Internet. ¿Qué cosa es la Internet? ¿Qué cosa es HTTP? ¿Qué cosa es un dominio? ¿Qué cosa es un hosting? ¿Qué cosa es un DNS y cómo funciona? ¿Y qué cosa es un browser? Como ven, cada uno de estos elementos está marcado como requerido. Para seguir este roadmap puedes ir navegando por cada uno de sus nodos y dándole clic para ver la información y los artículos referentes a cada una de estas informaciones. Además, puedes ir actualizándole el estado y así puedes llevar un progreso de lo que vas estudiando. Luego de haber estudiado todos estos elementos de la Internet, pasamos a los tres pilares fundamentales del desarrollo frontend: el HTML, el CSS y el JavaScript. Lo primero que debemos empezar a ver es HTML. Cuando le damos clic al nodo HTML, también acá tenemos documentación referente a esta guía de estudio. Yo también te voy a dejar aquí abajo en la descripción una guía de estudios que yo le preparo a mis estudiantes cuando van a empezar a estudiar el desarrollo frontend. Acá, como ven, hay varios puntos. El primero es el estudio de lo básico, que también cada elemento tiene su documentación. Cómo escribir un HTML semántico, qué cosas son los formularios, qué cosas son las validaciones y qué cosa es la accesibilidad. Además, está como no requerido los básicos del SEO. SEO, ¿qué cosa es? Search Engine Optimization. Básicamente es cómo lograr que tu sitio web sea descubrible por Google y que él te ponga en un ranking o que te ponga en una posición arriba. Aquí vas a leer algunos de los elementos más importantes para garantizar de que tu sitio web cumpla con estas características. Luego que terminamos con HTML, deberíamos pasar para CSS.
Acá en CSS también tenemos la documentación referente y quiero decirles que los elementos más importantes que debes conocer en CSS es cómo funcionan los media queries. Los media queries no son más que un elemento que te ayuda a que tu interfaz esté adaptable para los diferentes dispositivos. En cada uno de estos puntos acá vas a tener documentación referente a CSS. Además, les recomiendo en profundizar sobre los diferentes tipos de layout que existen, ya sea Flex o ya sea Grid. Luego que tenemos vencido tanto HTML como CSS, les sugiero empezar con su primera aplicación. Una aplicación que pudieran estar haciendo es una especie de galería de fotos que cargue fotos de forma estática y las organice utilizando un grid y que esta interfaz sea responsive. El próximo paso que debemos conocer es uno de los más importantes, JavaScript. JavaScript es el que nos va a permitir darle interacción a nuestra página. Gracias a JavaScript podemos manipular el DOM. El DOM no es más que el Document Object Model del navegador. Básicamente son cada uno de los nodos que vamos a tener en nuestro HTML, los cuales vamos a poder manipular gracias a JavaScript. Igual que los otros elementos de nuestro roadmap, cada uno de los puntos tiene la documentación necesaria para empezar a estudiar cada uno de estos elementos. Luego que ya tenemos superado JavaScript, lo próximo que es muy recomendado es aprender un sistema de control de versiones. Y en este caso muy específico, Git. Existen otros sistemas de control de versiones, pero no son tan usados. Por lo tanto, te recomiendo, ya que más del 90% de los desarrolladores actualmente utilizan Git, que aprendas Git. Para eso, acá te recomiendan el libro de Git, que es el libro que más se usa para estos elementos. El libro de Git lo pueden encontrar en la descripción de este video. Además de conocer Git, deberían conocer cada uno de los gestores de repositorio, en este caso, o los hosting de repositorio. En este caso, el más importante es GitHub, pero también existen otros como GitLab y Bitbucket. Es muy común que cuando se refieren a Git se refieran a GitHub, pero son dos elementos separados. Git es la tecnología y GitHub no es más que una aplicación que te ayuda a manejar esa tecnología, a manejar los repositorios. Luego que tenemos vencida esta primera sección que incluye elementos de Internet, HTML, CSS, JavaScript y Git, vamos a pasar a conocer qué cosa es un Package Manager. Un Package Manager no es más que un gestor de paquetes que te permite instalar dependencias en su proyecto. Muchas veces pueden haber oído sobre, por ejemplo, una librería llamada React, una librería que nos sirve para el manejo de los elementos del DOM y es una de las librerías o framework, bueno, en este caso React no es un framework, pero es una de las librerías más utilizadas para el desarrollo de web moderno. Para el manejo de paquetes utilizamos dependencias como npm, pnpm o yarn. Yo les recomiendo y también los desarrolladores de esta guía recomiendan empezar por npm. Para poder tener npm necesitas descargarte la versión de Node compatible con tu sistema operativo y esta ya va a incluir npm. Te dejo acá en los links de la descripción también donde descargar Node.js. Recuerden que estamos siguiendo una guía, estamos siguiendo un roadmap, por lo tanto es necesario que a la vez que vayan venciendo cada uno de estos elementos, los marquen como completados o cuando vamos a empezar cada uno de los elementos los marquen como en progreso. Esto te va a ayudar a saber por dónde te quedaste y a ir llevando tu progreso. Déjanos en los comentarios cómo vas progresando para yo así poder interactuar con ustedes. También recuerden que estoy por Twitch, twitch.tv/elfrontend. Ahí nos pueden ver y hacer las preguntas que quieran. Y llegó la hora de escoger a nuestro framework. Antes de llegar a este punto, debes asegurarte de que dominas las tecnologías que anteriormente hemos visto. Te recomiendo encarecidamente que no pases a saltar a un framework si no recomiendas estas tecnologías. Practica, haz proyectos como un to-do list, una galería de fotos, una gestión de noticias y este tipo de proyectos que te van a ayudar utilizando a JavaScript, CSS y HTML a mejorar tus habilidades. Ahora imaginémonos que ya dominamos estas tecnologías y ya estamos en este punto. Llegamos a la mejor parte del desarrollo frontend, escoger tu framework.
Escoger un framework no es cosa fácil. Y todo depende del tipo de proyecto que quieras hacer, con qué equipos vas a trabajar, qué es lo más fácil de aprender. En este caso y en esta guía lo que se recomienda es React. React, ¿por qué es la más recomendada? Porque es la que más comunidad tiene, es la que más soporte de la comunidad tiene, es la que más proyectos se crean con esta librería y es la que más solicitan en el mercado de trabajo. Pero debes conocer que existen otras librerías que son muy buenas e incluso mejores que React. En este caso tendremos a Vue.js y Svelte. Hay otras librerías como Solid y Angular que son muy buenas, sobre todo Angular, que ahora en la versión 18 ha sacado features sumamente buenos. Luego que ya escogimos nuestro framework y lo estudiamos, repito, recomiendo que estudien React y que lo aprendan. Muy importante para estudiar cualquiera de las tecnologías, en este caso el React, esta librería React, los recomiendo que lo hagan por su documentación oficial. Acá hay un roadmap dedicado, vamos a visitarlo, solamente a React, cómo ser un React developer. Acá pueden revisarlo y pueden ir siguiendo el roadmap de forma paralela. Luego que ya escogimos un framework, vamos a decidir cómo escribir nuestro CSS. La forma normal de escribir CSS es utilizando un fichero donde tú vas a escribir tus CSS utilizando clases o identificadores o elementos anidados para darle visualidad a nuestra página web. Pero existen herramientas modernas que nos ayudan en el proceso de darles estilos a nuestros sitios web. Una de ellas es Tailwind CSS. Tailwind CSS no es más que una herramienta que te aísla de la creación de código CSS y te permite reutilizar elementos de clases que ya están predefinidas. Les recomiendo que se lean la documentación de Tailwind CSS, tailwindcss.com, para que revisen esta tecnología. Existen otros tipos de arquitecturas de CSS como ven, que también son utilizados, pero ya han dejado de ser utilizadas. Como ven, acá no la están recomendando. También existen otros elementos que son los CSS preprocessors como Sass y PostCSS que ya han dejado también de ser utilizados. Acá en esta guía hay un elemento que no están teniendo en cuenta, son los CSS módulos. Los CSS módulos no son más que ficheros o módulos de CSS que tú puedes cargarlos en los componentes y utilizarlos directamente en cada uno de los elementos que tú necesites. Esto te aísla de que puedan haber estilos que se sobrescriban y que cada componente va a tener sus propios estilos. A muchos desarrolladores, como por ejemplo Gentleman Programming, les gusta mucho más esta variante sobre Tailwind CSS. Hay un elemento que en esta guía no está contemplada y nos vamos a quedar en esta parte de acá y son las librerías UI. Dentro de las librerías UI hay muchas librerías como son Material UI, ChatCDN, Undesign. Si quieren saber un poco sobre mi top 5 de librerías UI, lléguense a este video. Estas librerías UI nos van a permitir utilizar componentes ya creados y predefinidos para utilizar en nuestras aplicaciones. Ahora vamos a seguir con la guía. Lo próximo que tenemos en nuestra guía es herramientas para la creación de nuestras aplicaciones. Estas herramientas las dividen en dos grupos, linters y formatters y modules bundlers. Los linters y formatters no son más que herramientas que nos permiten darle formato a nuestro código y manejar buenas prácticas. Prettier es la herramienta más usada para formatear nuestro código y Slim es la herramienta más utilizada para darle estilos de codificación a nuestro código y además detectar posibles errores utilizando reglas que ya trae especificadas. Dentro de los módulos bundle no son más que módulos que se utilizan para precompilar nuestra aplicación o levantar aplicaciones. En el caso de Byte, por ejemplo, en el caso de Webpack, que nos ayuda a compilar nuestra aplicación para poder utilizar CSVs, CSS, importaciones dinámicas. También tenemos a Rollup y también tenemos a Parser. En nuestro caso, les recomendamos utilizar Byte como herramienta para la creación de cualquiera de sus proyectos. Para eso pueden ir a su documentación oficial y leer sobre esta herramienta. Para continuar en esta guía, lo próximo que tenemos que saber es un elemento imprescindible en el desarrollo y es cómo hacer testing. Para eso tenemos diferentes librerías.
Existen dos tipos de testing, los testing unitarios y los testing end-to-end. Los testing unitarios no son más que los testing que se le hacen a elementos específicos o a componentes específicos. Y para eso podemos utilizar ByteTest o Yes. En este caso, si utilizas Byte, te recomiendo utilizar ByteTest. En el caso de las pruebas end-to-end, tenemos dos herramientas que sobresaltan sobre el resto de la competencia. Está Playwright y Cypress. Esta guía te recomienda Playwright para crear tus pruebas end-to-end. Otro elemento que hay que tener en cuenta y muy importante en cualquier aplicación es la seguridad. Para eso debes conocer diferentes conceptos como qué cosa es JSON Web Token, qué cosa es OAuth, qué cosa es SSO, para ver los diferentes elementos referentes a la autenticación y a las estrategias de autenticación. Revisa cada uno de estos nodos que están por acá. Del resto de los elementos que quedan en la guía, no solo lo vamos a enfocar en dos elementos muy importantes. Uno, el type checker, TypeScript, y otro, el server-side rendering. TypeScript no es más que JavaScript con sintaxis para tipos. Es decir, te permite añadirle tipos a TypeScript. Yo te recomiendo que todos los proyectos que crees, los crees con TypeScript. TypeScript te va a evitar muchísimos errores en tu aplicación cuando estás trabajando tanto solo como a equipo, dado que gracias a la programación orientada a objetos y la agregación de tipos y compatibilidad entre tipos, vas a permitir y vas a disminuir la cantidad de errores que vas a tener en tu aplicación, ya sea por manejo de elementos nulos o por el manejo de propiedades que no existen, ya que como saben, JavaScript no maneja tipos. Lo próximo que vamos a ver es SSR o Server-Side Rendering. Server-Side Rendering no es más que la característica que le permite a una aplicación web de renderizarse del lado del servidor. Hasta ahora todo lo que hemos visto se renderiza del lado del cliente, es decir, en el navegador del cliente. Gracias a la tecnología Server-Side Rendering podemos renderizar parte de nuestra aplicación en el servidor. Esto nos va a permitir que nuestra aplicación se ejecute mucho más rápido, ya que el cliente solo va a recibir el HTML renderizado. Yo les recomiendo que para utilizar SSR utilicen el framework Next.js. Además de eso, también hay otro framework que es muy bueno que se llama Astra. Next.js es un framework creado por Vercel que te va a permitir crear aplicaciones web interactivas que se van a poder renderizar tanto en el cliente como en el servidor. Además trae un conjunto de herramientas que te van a facilitar tu proceso de desarrollo y te van a traer out of the box optimización para tu aplicación. Y hasta aquí los elementos de nuestra guía. Sé que ha sido un poco largo y que te debes sentir un poco abrumado, pero te invito a que vayas por cada uno de los pasos de la guía y vayas marcando tu progreso y nos compartas cómo vas. Recuerda que también puedes encontrarnos en Twitch como twitch.tv/elfrontend y ahí pudiera estar respondiéndote tus preguntas, además de las preguntas que te voy a responder en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y recuerda que subimos videos todas las semanas que te van a ser muy importantes en tu proceso como desarrollador de software.